El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que en la reflexión anterior estábamos dando la bienvenida a las bienaventuranzas, porque vamos a iniciar el estudio de cada una de ellas para fortalecer nuestra fe, para animarnos, para entender ese discurso del monte que quiso enseñar Jesús, que contiene las bases fundamentales del reino de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Entonces la primera bienaventuranza es la que tiene que ver con los pobres de espíritu. Menciona Jesús eso. Y esta pobreza de espíritu a la que se refiere Jesús no es necesariamente la que se interpreta en el ambiente cultural de los pueblos, en medio de las personas, o aquellos que carecen de la habilidad mental, que tienen un coeficiente bajo, aquellas personas que se les considera en el lenguaje popular tontos o personas que no tienen la habilidad, la destreza mental suficiente. No, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con otra calidad de personas. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como Salvador. Ellos van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón. En Lucas, el capítulo 18, el verso 9 al 14, se nos habla de una parábola muy interesante que nos ayuda a entender la diferencia entre un pobre de espíritu y un orgulloso religioso, o de una persona que cree que porque tiene su religión, sus creencias y practica sus tradiciones, entonces está muy bien delante de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entre tanto, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que esta parábola nos explica de una manera muy clara lo que significa el pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que reconoce la necesidad que tiene de Dios, del perdón de sus pecados, la necesidad que tiene cada día de ser acompañado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por la palabra de Dios, que necesita tomar decisiones sabias, y las decisiones sabias son aquellas que son orientadas por el Espíritu de Dios. Es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús, a reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, por su gran misericordia y por su gracia. El pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús y que Él sea glorificado en su vida. Vive en humildad, sometido al señorío de Cristo. Vemos que su recompensa, el reino de los cielos, le pertenece desde ya. No tiene que esperar el futuro, ya puede vivir en la realidad del reino de los cielos. Jesús, al comenzar su ministerio terrenal, predicó: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El pobre en espíritu responde a ese mensaje con un arrepentimiento genuino ante el Señor y recibe su recompensa. El reino de los cielos llega y transforma su vida. Recordemos nosotros un ejemplo de un hombre que consideró pobre su espíritu y que necesitaba la ayuda de Jesús. Y quiero referirme precisamente a ese episodio que se presentó allá, el día de la crucifixión. A Jesús lo toman los soldados romanos y lo llevan y lo colocan en la cruz, lo cuelgan en medio de 2 ladrones. Y mientras uno se ufanaba y se mofaba y decía tantas cosas a Jesús, el otro simplemente lo regañó y le dijo: ¿y tú por qué le dices eso? Nosotros realmente estamos aquí porque lo merecemos, él no lo merece. Y luego, dirigiéndose a Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una expresión de la necesidad, de la pobreza de espíritu, de sentir que era una persona indigna de morir al lado de Jesús, y que aprovecha la oportunidad para pedirle perdón y pedirle que se acuerde de él, porque la pobreza de espíritu en la persona lo lleva a entender que él no puede ser superior a su Creador, que él no puede ni siquiera pensar en igualarse a él, sino por el contrario, que él es una criatura creada por la mano poderosa de Dios, que Dios lo ha dotado de todo lo que él tiene, pero que requiere ser un hombre con un corazón dispuesto para Dios, una mujer con un corazón dispuesto para Dios, un joven, un niño
que tengan una mente abierta y dispuesta para ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Jesús, ¿qué le responde a este hombre? Le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús sabe que va a morir, van a morir los dos, pero ya le está hablando de un lugar que tiene que ver con eternidad, que tiene que ver con un lugar diferente, que no será un lugar de dolor y de tormento, sino un lugar al lado del Señor. Amigos, cada uno de nosotros diariamente debemos reconocer que tenemos necesidad de Dios, que tenemos necesidad de que el Espíritu Santo del Señor nos oriente y nos ayude. Recordemos que Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo y Él vendrá para acompañarlos, para aconsejarlos y para enseñarles. Pero a su vez el Espíritu Santo ha venido también para ser nuestro intercesor, que lleva las oraciones nuestras delante del Padre. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero Él toma nuestras oraciones e intercede delante de Dios, dice el apóstol Pablo, con gemidos indecibles. Bienvenidos entonces todos aquellos que sienten en su corazón esa pobreza y esa necesidad del Señor. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que necesitamos más y más de ti cada día. Gracias por perdonar todos nuestros pecados y ayudarnos, no a sentirnos mejor que los demás, mejores que los demás, más santos que los demás. No, por el contrario, a sentir que necesitamos cada día más guianza y dirección del Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.